La gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión, les traigo el último capítulo de Issei Rambo, una de las historias que más apoyo tuvo durante mis inicios como fanfictero. Y pues me gustaría darle un merecido final a esta historia, y darles las gracias a todas las personas que apoyaron esta historia con mucho amor, hasta este momento. Y bueno, sin nada más que decir, los dejo con el último capítulo de esta gran historia. Ninguno de estos personajes, música, o vídeos, que aparecen, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. En el anterior capítulo, Circe habría tenido una pequeña charla con Trautmann, y en donde allí mismo, el pelirrojo habría ofrecido a Trautmann una gran cantidad de dinero, por matar a Issei. Sin embargo, Trautmann rechazaría dicha oferta, para luego marcharse del lugar. Azi daría inicio a este capítulo. Después de que Trautmann se fuera del restaurante, dejando a un cierto pelirrojo en dicho lugar, humillado con algunas palabras que Trautmann le habría dicho. Este problema que tienes con él, no me importa en lo absoluto, además, ya es momento que resuelvas este problema por ti mismo, sin la ayuda de humanos. Eran las palabras que Circe habría recordado, antes de irse del restaurante. El pelirrojo estaba dispuesto a terminar con aquel problema de una vez por todas, sin importarle si perdía la vida en el proceso. Él solamente quería vengar la muerte de su madre, asesinando a aquel sujeto que le arrebató su vida, y esa persona era John Rambo, aquel militar que le ha causado bastantes problemas. Además, él fue causante de la muerte de su amigo, y la vida de Koneko, una de las piezas importantes de Rías, su hermana. El pelirrojo tenía pensado ir al inframundo, para poder crear un plan para acabar con la vida de John Rambo. Él sabía que Rambo no sería una persona fácil de matar, por eso el pelirrojo pondría en marcha aquel plan, claro, cuando éste se encontrara en el inframundo para poner en marcha aquel plan. Más tarde en ese mismo día, podemos ver en cómo ciertas chicas se encontraban a solas con Rías Gremory en el Club del Oculto, hablando de algo de importancia. Y bien, ¿cuál era aquel tema que me querían hablar? Diría esto la pelirroja, con un tono serio. Vera presidenta, este tema se trata de aquel sujeto que buscaba, de ese tal John Rambo. Agregaría Saeko, en el mismo tono de voz. Las escucho, diría esto Rías, mientras se ponía seria y miraba a ambas chicas, poniendo nerviosas a ambas chicas por la mirada de la pelirroja. Y pues este tal John Rambo, en realidad es nuestro hermano Issei, al cual lo creíamos por muerto. Diría esto Akame, mientras miraba a la pelirroja un poco nerviosa. Rías estaba sin palabras, al saber que a la persona que habría asesinado a Koneko, era aquel que le habría hecho una vida un infierno, aquel que lo habría dado por muerto en aquella carretera, ahora es el causante de varios problemas, en especial a su hermano. Pero, una sola pregunta le circulaba en la mente de Rías. ¿Cómo fue que sobrevivió? La pelirroja dejaría de lado aquella pregunta, para solo decir. Y díganme, ¿cuándo fue el último día que lo encontraron? Diría esto la pelirroja intrigada por saber el paradero de Issei, o mejor conocido como John Rambo. Pues, la última vez que lo encontramos estaba algo herido, le dijimos que olvidará toda esta locura y que volviera a casa, pero, él nos dijo que nunca volverá, después del todo el daño que le habríamos hecho hace mucho tiempo. Diría esto Saeko empezando a llorar por aquellas palabras, mientras que Akame abrazaba a su hermana para consolarla. Rías estaba en total silencio, pensando en todo lo que le dijeron las hermanas Youdou. Ella pensaba si era una buena idea decirle a su hermano de que John Rambo era en realidad Issei Youdou, el chico que le hizo su vida un infierno, hasta aquel momento de su supuesta muerte en una carretera. Muy bien, gracias por esta información chicas, se lo haré saber de esto a mi hermano en cuanto pueda, diría esto Rías, mientras que ambas hermanas se iban del lugar sin antes despedirse de la pelirroja. Al estar sola, Rías estaría pensando por unos minutos, hasta que al final, la pelirroja tomaría la decisión de no contarle a su hermano acerca de aquella información. Ella realmente no quería estar involucrada en aquel problema, después de lo ocurrido con Koneko. Mientras tanto en otra parte, el castaño se encontraba en su antigua casa en donde habría iniciado todo. Issei se encontraba poniendo trampas en algunas partes de su casa, mientras que ponía armas en ciertos lugares estratégicos, siendo observado por un cierto militar. Rambo, diría esto Trautmann, mientras que Issei sacaba su cuchillo listo para pelear, pero al reconocer aquella voz, el castaño se dio cuenta que era Trautmann.
¿Qué haces aquí, Trautmann?, diría esto el castaño, mientras aún ponía sus trampas y sus armas en ciertas partes de la casa. Rambo, he visto que este problema que tienes con Sith ha llegado demasiado lejos, y es mejor que olvides todo esto. Issei se detendría por unos instantes por las palabras de Trautmann, para luego acercarse al mencionado muy serio. Sabes que no lo haré, ese maldito pelirrojo fue el que empezó con toda esta mierda, y tú sabes muy bien que yo no quería esta guerra. Pero, Sir Zeps no le importa cuántos inocentes mueran en el proceso, solamente quiere mi cabeza, y ya estoy harto que él sea un cobarde que solamente contrata gente para matarme, pero esta guerra se termina hoy mismo. Diría esto el castaño, dispuesto a acabar con aquella guerra hoy mismo. Además, Trautmann sabía que aunque intentará convencer al castaño de alguna u otra forma, sabía la respuesta que el castaño le daría. Está bien, Rambo, solamente ten en mente lo que te digo, diría esto Trautmann mientras se iba del lugar, dejando al castaño en paz. Issei, al notar que Trautmann ya no se encontraba más en su casa, terminaría de colocar las últimas trampas, para que luego, tomara su arco y flechas, al igual que su cuchillo, listo para terminar con aquel conflicto de una buena vez. Las horas habrían pasado, en donde de un círculo mágico, saldría un cierto pelirrojo acompañado de algunos demonios. Estos se encontraban en la casa del castaño, más específicos afuera de la casa. John Rambo, he venido yo personalmente a acabar con todo esto de una vez. Y cuando termine este problema me llevaré tu cabeza como trofeo, diría esto el pelirrojo, mientras que los demonios que lo acompañaban se iban por algunas partes de la casa, para evitar que el castaño pudiera escapar. Sin embargo, Sir Zeps no dejaría de pensar en las palabras que le dijo su esposa, antes de que el pelirrojo se fuera. Flashback. Greyfia se encontraba con el pelirrojo, hablando de aquel problema que tenía con el castaño. La preocupación era notable en el rostro de la peli blanca, mientras que un cierto pelirrojo la abrazaba, para tratar de tranquilizar a su esposa. Dime, Sir Zeps, ¿cuándo acabará todo esto?, diría esto Greyfia, mientras miraba a su esposo con preocupación. No te preocupes, este problema que tengo con ese humano va a terminar el día de hoy, diría esto el pelirrojo, mientras le daba un beso a Greyfia en su frente. ¿Qué pasará si te llega a pasar algo malo? ¿Qué pasará con nuestro hijo?, diría esto la peli blanca pensando en lo peor. Tranquila, va a estar todo bien, te prometo que volveré a sano y salvo, diría esto el pelirrojo mientras le daba un apasionado beso a su esposa en los labios, mientras que Greyfia se dejaba llevar por aquel momento. Fin del flashback. Encuentren a ese infeliz, agregaría Sir Zeps, mientras que de igual forma se separaba en busca del castaño. Sin embargo, los demonios de Sir Zeps empezarían a morir poco a poco, por las trampas que habría puesto Issei. Solo quedando 2 demonios con vida, sin embargo, una flecha atravesaría la cabeza de un demonio, causándole la muerte, mientras que el último estaría aterrado por lo que le iba a pasar. Sal de tu escondite, maldito cobarde, diría esto aquel demonio, creando un poderoso ataque, dispuesto con acabar con la vida de Issei, pero, una flecha se clavaría en el pecho de aquel demonio, mientras que se encontraba sorprendido, pero rápidamente quitaría su sorpresa, para solamente tener una sonrisa en su rostro. ¿Piensas que una estúpida flecha me va a detener? Estás muy equivocado, humano, diría esto aquel demonio, a punto de lanzar aquel ataque, pero, aquella flecha empezaría a emitir un pequeño sonido, hasta hacerse más frecuente, para que luego la flecha explotara, llevándose consigo al demonio, matándolo al instante. Solo quedando Sir Zeps, que se encontraba serio mirando en como un cierto castaño, salía desde las sombras con su arco en mano. Sin embargo, los relámpagos empezarían a sonar en el lugar, mientras que Issei y Sir Zeps se miraban fijamente sin decir nada. ¿Sabes? Eres un dolor de cabeza. Me has causado muchos problemas, y muchos de los líderes piensan que no tengo el suficiente valor para enfrentarte, pero les voy a demostrar lo contrario, llevándoles tu cabeza. Diría esto Sir Zeps, mientras se retiraba su armadura. Ya es momento que yo, Sir Zeps Lucifer, acabe con tu miserable vida, diría esto el pelirrojo, mientras hacía una pose de pelea. Issei, al notar que Sir Zeps se retiró su armadura, empezaría a retirarse su arco, al igual que las flechas, y su cuchillo. Al tener las cosas en sus manos, el castaño tiraría las armas lejos del lugar, quedando Issei sin ninguna arma. Issei se acercaría a Sir Zeps, haciendo también una pose de pelea. La lluvia se haría presente en el ambiente, mientras que ambos se estarían viéndose fijamente.
El primero en atacar sería el pelirrojo, que intentaría golpear al castaño en el rostro, pero que rápidamente el castaño pudo retener sin problemas, mientras que Issei le regresaba el mismo ataque al rostro del pelirrojo. Circeps se alejaría un poco, limpiándose la sangre de su nariz, producto del golpe de Issei. Circeps miraría al castaño, para que luego este le diera una fuerte embestida al castaño. El castaño recibiría aquella embestida del pelirrojo, al no haber reaccionado a tiempo, causando que se estrellara en la casa, adentrándose a esta. Issei rápidamente se pondría de pie, para que solamente recibiera un fuerte puñetazo en el rostro, de parte de Circeps. Issei caería al suelo adolorido por aquel golpe, pero Circeps tomaría por la camisa a Issei, empezando a golpearlo. Al estar acorralado, Issei golpearía al suelo su pierna derecha, sacando un cuchillo que se encontraba en la bota de Issei, más específicos en la punta de la bota. Rápidamente Issei clavaría dicho cuchillo en la espalda de Circeps, causando que Circeps diera un quejido de dolor, soltando al castaño en el proceso. Issei rápidamente se pondría de pie, para darles múltiples puñetazos al rostro de Circeps, haciendo que Circeps no pudiera cubrirse, recibiendo los golpes de Issei. El castaño remataría aquellos puñetazos, con una patada muy al estilo de Bruce Lee. Circeps nuevamente estaba afuera de la casa, adolorido por los golpes del castaño, pero solamente pudo escuchar el sonido de una escopeta recargarse. Circeps se haría a un lado, esquivando un disparo que iba hacia su cara. Rápidamente Circeps se pondría a cubierto, mientras que un cierto castaño tenía una escopeta Ithaka, que habría sacado después de dar la patada a Circeps. Issei recargaría nuevamente el arma, para luego apuntar al lugar en donde el pelirrojo se habría puesto a cubierto. Issei llegaría al lugar en donde Circeps se habría puesto a cubierto, pero, al llegar al lugar, notaría que el pelirrojo ya no se encontraba. Esto puso a hacer que el castaño buscara al pelirrojo por la mirada, mientras que este se preparaba por si Circeps intentará atacarlo por sorpresa. Por aquí idiota, diría esto Circeps, apareciendo atrás del castaño, mientras que Issei se daba la vuelta con su escopeta en mano, pero Issei intentaría dispararle al pelirrojo. Sin embargo, Circeps tomaría la escopeta de Issei, impidiendo que el disparo no se diera, causando que ambos empezaran a forcejear. Sin embargo, Issei daría un cabezazo al rostro de Circeps, causando que el pelirrojo soltara el arma, mientras caía al suelo adolorido por aquel golpe. Issei simplemente estaría apuntando al pelirrojo con su escopeta. Así que todo esto termina aquí. Jamás pensé que moriría por un disparo a mi cabeza, diría esto el pelirrojo, mientras observaba al castaño. Últimas palabras. Diría esto el castaño, mientras apuntaba al pelirrojo a la cabeza. Circeps se pondría de rodillas a punto de decir sus últimas palabras, pero Circeps lanzaría rápidamente un cuchillo al hombro izquierdo de Issei. Circeps no perdió la oportunidad, y se lanzó en contra del castaño. Issei intentaría disparar a Circeps con su otro brazo, pero Circeps no permitió hacerlo, tomando aquel arma, mientras rompía la escopeta a la mitad. Issei no podría creer que habría caído en la trampa de Circeps, lamentándose a sí mismo por no haberle disparado, teniendo la oportunidad de hacerlo. Circeps nuevamente tenía al castaño acorralado, mientras que este le estaría dando múltiples golpes a Issei. Fuiste un completo imbécil, pensando que yo daría mis últimas palabras. Ja, qué ingenuo, diría esto Circeps, mientras golpeaba a Issei, disfrutando de aquel momento. Circeps dejaría de atacar al castaño, mientras se alejaba un poco de él. El pelirrojo empezaría a crear un ataque de la destrucción, mientras veía un castaño todo golpeado. Para ser un simple humano, admito que tienes un buen nivel, pero esto se termina. Diría esto Circeps, mientras que aquel ataque de la destrucción tomaba forma de una espada de energía. Como te dije, me llevaré tu cabeza como trofeo, agregaría Circeps, acercándose a Issei con aquella espada. Issei se encontraba totalmente inmóvil, mientras que un cierto pelirrojo se acercaba a él para asesinarlo. La lluvia caía sobre ambos, mientras que los relámpagos se hacían más frecuentes. El castaño solamente veía a un cierto pelirrojo acercarse a él con una espada de energía. El castaño estaría pensando si la muerte era la única alternativa de conseguir la paz que él tanto buscaba. Él pensaba que si Circeps lo mataba, tal vez y solo tal vez, obtendría aquella paz que él tanto buscaba hace demasiado tiempo. Preguntas rondaban en la mente de Issei, pensando en una decisión rápida: si realmente morir a manos de Circeps era la única forma de conseguir su paz, o seguir luchando hasta el último respiro, para conseguir la paz que él tanto esperaba.
Issei estaría pensando en tomar la decisión correcta, mientras que un cierto pelirrojo se acercaba más y más al castaño, dispuesto con acabar con su vida. Issei habría tomado una decisión, mientras que este simplemente se quitaba aquel cuchillo de su hombro izquierdo, siendo observado por Sirthech. Es inútil, mejor ríndete y no haré tu muerte tan dolorosa, diría esto Sirthech, mientras se detenía por la acción del castaño. El castaño simplemente tomaría aquel cuchillo, señalando al pelirrojo con aquel cuchillo, mientras que la sangre de aquel cuchillo empezaba a gotear. Yo no me rendiré, diría esto el castaño, decidido con seguir con la pelea. Como sea, diría esto el pelirrojo, a punto de cortar al castaño con aquella espada. Acto seguido, Issei lanzaría aquel cuchillo al rostro de Sirthech, sin embargo, Sirthech esquivaría dicho cuchillo, mientras que este se reía del castaño. Jajaja, pensaste que con ese patético cuchillo me ibas a matar, ja, qué ingenuo, diría esto Sirthech a punto de acabar con la vida de Issei. Muere, agregaría el pelirrojo a punto de cortarle la cabeza al castaño, pero, este se detendría en seco, para solamente sentir que algo se habría clavado en su espalda. Sin embargo, aquel cuchillo que habría lanzado el castaño, no era con la intención de matar al pelirrojo, sino, era para cortar una pequeña cuerda con una ballesta con una flecha, teniendo éxito en el proceso. Sirthech se habría retirado aquel objeto clavado en su espalda, y al verlo más de cerca, se dio cuenta que era una flecha, con la punta de color morado. ¿Qué es esto, y por qué me siento un poco débil tan de repente?, diría esto el pelirrojo, mientras se ponía de rodillas, observando al castaño. Verás, esta flecha es un tanto especial, ya que esta puede debilitar por unos instantes a quien sea dañado por esta. En pocas palabras, aquella flecha tiene veneno del más potente, y tú acabas de ser dañado por aquella flecha, diría esto el castaño, acercándose al pelirrojo dispuesto con acabar con él, con una simple llave. Pero, ¿cómo es que esta flecha con veneno puede afectarme?, agregaría Sirthech, confundido en cómo aquella flecha pudo debilitarlo. Bueno, digamos que hice unas cuantas pruebas con algunos demonios callejeros, y me di cuenta que aquel veneno, es un poco efectivo para ustedes, y solamente los debilita por una hora, lo suficiente para acabar contigo. Agregaría Issei, mientras sujetaba a Sirthech del cuello. Sirthech empezaría a desesperarse un poco por la situación, al notar que iba a ser asesinado por Issei. El pelirrojo en un intento desesperado, le daría un fuerte codazo al estómago del castaño, causando que Issei soltara a Sirthech. Rápidamente Sirthech se pondría de pie, para que luego empezara a trotar, alejándose del lugar. El pelirrojo realmente no quería morir a manos del castaño. A él no le importaba si lo que hacía era un acto de cobardía. Sirthech se encontraba muy lejos de Issei, mientras buscaba por la mirada, algún lugar para poder realizar un círculo mágico para irse del enfrentamiento, encontrando un granero en un estado deplorable. El pelirrojo iría a dicho granero, con la esperanza de que un cierto castaño no viniera a dicho lugar. El pelirrojo empezaría a crear aquel círculo mágico, dispuesto a irse del lugar. Sin embargo, un silbido se haría presente, llamando la atención de Sirthech, pero, al voltear el pelirrojo, una flecha se clavaría en el hombro derecho del pelirrojo, causando dolor a Sirthech. Acto seguido, otra flecha se clavaría en el otro hombro de Sirthech, dejando ambos brazos inservibles. Pero, el responsable de aquellas flechas era el castaño, que habría aparecido por fin en escena, con aquel arco que lo caracterizaba. Issei empezaría a acercarse al pelirrojo muy enojado, por aquel acto de cobardía de Sirthech. Al estar cerca del pelirrojo, el castaño sacaría su cuchillo de combate, mientras guardaba su arco en su espalda. ¿Creíste que te dejaría ir así de fácil? Ja, qué ingenuo. Diría esto el castaño, devolviéndole a Sirthech aquella frase. Escucha, podemos llegar a un acuerdo, puedo darte dinero, mujeres, y todo lo que te puedas imaginar te lo daré, diría esto Sirthech mientras intentaba convencer a Issei. Issei ignoraría aquel acuerdo, mientras estaba cara a cara con el pelirrojo. Esta guerra, terminó. Agregaría Issei, clavando su cuchillo al pecho de Sirthech, cortando el pecho con rapidez. Sirthech simplemente pudo gritar del dolor, mientras observaba a un castaño. Al terminar de cortar el pecho del pelirrojo, Issei metería su mano en el pecho de Sirthech, sacando rápidamente su corazón. El castaño solamente observaba a un pelirrojo morir, por la falta de su corazón. Issei solamente veía en cómo Sirthech moriría delante de sus ojos, hasta que al final, Sirthech daría su último aliento, muriendo en el proceso.
el castaño solamente veía en el cuerpo sin vida del pelirrojo, tirando el corazón del mencionado como un simple trapo, mientras que Issei se iba del granero, agarrándose la herida de su brazo izquierdo. Al llegar a su casa destruida, el castaño empezaría a buscar algo importante para él, pero, antes tenía que tratar su brazo herido. Al pasar unos minutos, el castaño estaba en la entrada de su casa destruida, mientras tenía en una de sus manos una mochila, con algunas cosas en esta. Issei estaría observando a alguien muy conocido para él, y esa persona era Trautmann, aquel hombre que rescató al castaño antes que él muriera. Ahora estaba observando a su mejor soldado, viendo el caos que habría causado. Issei se acercaría a Trautmann, muy serio por la inesperada llegada de Trautmann al lugar. Veo que estuviste al tanto de todo, diría esto Issei, observando a Trautmann. Pensé que tal vez las cosas se saldrían de control, pero, veo que no fue así. Diría esto Trautmann, mientras veía a Issei. Issei solamente empezaría a retirarse del lugar, mientras que Trautmann veía la acción de Issei. Oye Rambo, ¿a dónde irás?, agregaría Trautmann, causando que Issei se detuviera. El castaño solamente veía a Trautmann muy serio por aquella pregunta. Me iré lejos de los problemas, no quiero estar más involucrado en este lugar que solamente produce muerte, tristeza y dolor. Y ya estoy harto de toda esa mierda. Solamente quiero empezar una nueva vida desde cero, lejos de este país. Diría esto el castaño, muy decidido en sus palabras. Trautmann estaba viendo a Issei con una pequeña sonrisa formada en su rostro. Bueno, solamente no te olvides mandarme una carta de vez en cuando, diría esto Trautmann, observando a Issei. Issei solamente daría una pequeña risa por lo último dicho por Trautmann, mientras seguía con su camino. Rambo, agregaría Trautmann, mientras que Issei se detenía observando a Trautmann por última vez, viendo que Trautmann estaría haciendo un saludo militar, mientras veía a Issei. Issei de igual forma regresaría a aquel saludo, mientras que ambos se despedían por última vez, tomando caminos diferentes. Diez años habrían pasado desde la muerte de Sithech, a manos de un cierto castaño. Ahora, podemos ver en cómo un chico pelirrojo, visitaba la tumba de Sithech con un ramo de flores. Aquel chico era Milikas, el hijo de Sithech y de Greifia. Este se encontraba observando la tumba de su padre, con un poco de enojo, mientras dejaba aquel ramo de flores a la tumba. Jamás pensé que fueras a contenerte contra ese humano, pensé que lo matarías de una manera muy rápida, pero veo que no lo hiciste. Diría esto Milikas, con una notable decepción en su voz. Sabes, las cosas han cambiado desde que te fuiste. La tía Rías tomó tu lugar hace mucho tiempo, aunque al principio le costó trabajo acostumbrarse, pudo finalmente adaptarse como la nueva líder de la facción de los demonios. Mamá, estuvo muy devastada desde que recibió la noticia que habías muerto, además, los líderes habrían empezado una búsqueda, de aquel hombre que te habría matado, pero, aún no tienen éxito todavía. Y yo por mi parte, tuve que ser entrenado por mamá, ya que ella teme de que aquel hombre que te asesinó, venga por mí. Pero sabes, yo no pienso cometer aquel error que te llevó a la muerte. Yo no cometeré aquella estupidez de contenerme, porque yo, Milikas Lucifer, jamás tendré piedad a mis oponentes, sin importarme si sean débiles o no, los mataré a todos, diría esto Milikas, decidido en cumplir su palabra. ¿Sabes? También me enteré que ese tal John Rambo que te asesinó, resulta que tiene otro nombre, y su nombre es Issei Oudou. Pude saberlo gracias a mi tía Rías, que fue la que me reveló el nombre verdadero, diría esto Milikas. Y es algo confuso, ya que no sé cómo llamar a este sujeto, si John Rambo, o Issei Oudou, o simplemente Issei Rambo, vaya que es un problema, mejor le diré Issei Rambo para no confundirme mucho, diría esto Milikas, mientras se iba del lugar. Tarde o temprano me encontraré con Issei Rambo, y lo haré pagar de todo lo que ha hecho, incluido por la muerte de la abuela. Issei Rambo, prepárate porque iré por ti, no me importa dónde estés, te encontraré pase lo que pase. Diría esto Milikas, marchándose del lugar. Fin del capítulo. Bien, espero que les haya gustado el final de esta historia, que tanto me ha gustado escribir, al igual que ustedes al pedirla con frecuencia. Solo espero que les haya gustado este capítulo que tanto me demoré en subir, y también nuevamente quiero agradecer a todas las personas que han apoyado esta historia hasta su final. Mi nombre es Milsa Tofix, y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.